pocas publicaciones en este momento. De hecho, pues ustedes pueden ver que el autor principal apenas ha publicado dos artículos, ha sido coautores en algunos demás, pero esto es importante pues como tenerlo en cuenta. No le quita mérito, pero son muy jóvenes los que publican este artículo. ¿Cuál es el contexto de la celiaquia? Es una complicación más común luego de la angiografía cardíaca. Existe una población de alto riesgo que ya está claramente identificada desde hace muchos años, que son los pacientes que tengan enfermedad renal crónica, los pacientes diabéticos, los adultos mayores y aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca congestiva, y predomina en aquellos pacientes que tienen fracciones de eyección del ventrículo izquierdo por debajo del 40%. Esto evidentemente es una enfermedad, es una alteración que va a aumentar la morbilidad, la mortalidad, los costos hospitalarios, y si no se afecta esto, usualmente esos pacientes requieren hospitalizaciones prolongadas para monitoreo y seguimiento posterior. Usualmente se presenta con medios de contraste yodados. Digamos que no voy a ahondar en la parte fisiopatológica, pero todos sabemos que los puntos más importantes de la vasoconstricción renal que se produce, un efecto tóxico directo cuando se unen estos medios de contraste a través de los fosfolípidos de las membranas, y la lesión tubular renal aguda que se va a presentar. La celiaquia no tiene un tratamiento específico, realmente todos los estudios están centrados en prevención, y de hecho es lo que hacemos en la práctica cotidiana. Las estrategias preventivas en este momento son la expansión de volumen, la vasodilatación renal, el uso de antioxidantes, los medios de contraste hipoisosmolares, y pues obviamente pues son pacientes que pueden requerir hemodiálisis o hemodiafiltración, que son las terapias que se utilizan ya cuando los pacientes lo presentan. La prevención, digamos que la que más efecto tiene es la hidratación con solución salina. Hay múltiples estudios al respecto, algunos son contradictorios, pues como los que publicaron hace algunos años en el New England Journal of Medicine, pero en términos generales se utiliza solución salina o solución salina más bicarbonato. Hay muchas diferencias en cuanto a protocolos, en cuanto a la tasa de administración, cuánto volumen se le debe administrar a los pacientes, y si este volumen se debe administrar antes, durante o después de la angiografía. Existen muchas formas de medir el estado volumétrico de los pacientes. Estas son algunas formas que se utilizan en la actualidad y en diferentes estudios: el renal ward, la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, que se puede medir directamente con un catéter o se puede medir en forma no invasiva. ¿Cuál es la limitante? El costo y la disponibilidad. Y métodos ya claramente invasivos como la medición de la PVC, que obviamente pues tiene unas limitantes muy importantes, y sobre todo, aparte de ser invasivo, es que tiene una pobre correlación con el estado volumétrico de los pacientes, como ya se ha determinado en múltiples estudios. ¿Cuál es la ventaja de la bioimpedanciometría? Es rápido, es no invasivo y es de bajo costo. Cuando yo trato de evaluar, digamos que la intención del estudio, la desglosé en metodología PICO, población, intervención, comparador y desenlaces. La población son aquellos pacientes con enfermedad renal crónica que van a ser llevados a angiografía coronaria. La intervención es líquido endovenoso guiado por bioimpedanciometría. El control sería el protocolo estándar de líquidos endovenosos, que ya más adelante lo mostraré. Y el desenlace son los desenlaces de efectividad y de seguridad. A mí me gusta repasar como las cosas básicas para poder entender estos artículos, y es que el conocimiento se adquiere a través de la negación o la aceptación de la hipótesis nula o de la hipótesis alterna. Hay que recordar y tenerlo muy clarito, es que la hipótesis alterna o HO realmente no es una pregunta, sino que siempre se debe expresar en forma de afirmación. La afirmación de este artículo para la hipótesis nula es: si existe una diferencia en la incidencia de celiaquia entre los grupos de expansión de volumen guiada por bioimpedanciometría versus protocolo estándar en pacientes con enfermedad renal crónica que van a ser llevados a angiografía cardíaca. Esto es supremamente importante para la parte final de discusiones y conclusiones. En cuanto a los materiales y métodos, es un estudio que está diseñado para evaluar y se realizó en este hospital en Bangkok, en Tailandia. Esto es muy importante porque, como todos sabemos, esta población es una población que tiene una baja estatura y tienen bajos pesos. Ellos realmente no tienen índices de masa corporal muy grandes.
y el protocolo de administración de líquido endovenoso guiado por bioimpedanciometría. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes entre 18 a 90 años que tuvieran una tasa de filtración glomerular estimada por CKD-EPI menor o igual a 60 mililitros por minuto y que fueran a ser llevados a cateterización cardíaca electiva. Los criterios de exclusión, que son supremamente importantes cuando llevamos estos resultados a la práctica cotidiana, se excluyeron los pacientes graves realmente, pacientes con cateterización de emergencia, paciente que hubiera recibido administración de medio de contraste en los últimos 14 días, pacientes con fallas cardíacas NIHA 3 y 4, pacientes con FEBIS por debajo del 40%, pacientes con ascitis, con derrame pleuropericárdico, con enfermedad valvular cardíaca severa, pacientes trasplantados renales y pacientes que estuvieran en terapia de reemplazo renal, que tuvieran alergia al medio de contraste o que tuviesen una función renal inestable en los últimos 14 días, definido con un cambio de un 25% de la creatinina basal o de un 0.5 miligramos por decilitro en el total. Aquellos pacientes que tuviesen cirrosis hepática Child B o C y que tuvieran cambios en la dosis de IECA o ARA2 en los últimos 14 días y que tuvieran incapacidad para firmar el consentimiento informado. La asignación en el protocolo se hizo 1 a 1 para los dos grupos, el grupo de intervención y el grupo de comparación, y se hizo con sobres opacos sellados. El grupo de hidratación estaba guiado por bioimpedanciometría de 8 canales. El grupo de hidratación era el grupo de hidratación pues estándar, que ya les voy a mencionar cómo era este protocolo, y el ciego estaba tanto para los pacientes, para el personal de laboratorio y para el grupo de cardiología, pero no para los médicos investigadores. Esto pues obviamente en cuanto a la parte metodológica puede tener sus problemas, es uno de los, digamos que cosas negativas del estudio, pero pues no hay ningún estudio perfecto. Y se hizo la medición con este equipo, es el InBody 720, que es producido en Corea, en donde se saca una relación del agua corporal, extracelular sobre el agua corporal total. Eso da un ratio que usualmente está por debajo de 1 y se considera que los pacientes están deshidratados o con depleción de volumen cuando este ratio está por debajo de 0.36. Como les mencioné previamente, este equipo es un equipo multifrecuencia, que es el mejor que existe en este momento, es de 8 canales, o sea, da 8 ondas de energía diferentes, y se utilizó medio de contraste hiposmolar. Y también se hizo medición del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo, que como podemos recordar, por ejemplo, en el estudio, en estudios previos, se ha establecido que este es un buen indicador o un buen parámetro para evaluar el estado volumétrico de los pacientes. El grupo de intervención guiado por bioimpedanciometría, este ratio si estaba por debajo de 0.36 se le administraba 4 mililitros kilogramo hora, si estaba entre 0.36 y 0.4 se le administraba 2 mililitros kilogramo hora, y si estaba por encima de 0.4, es decir, un estado volumétrico muy bueno, inclusive con sobrecarga, se les administraba 1 mililitro por kilogramo hora. Y el tiempo de administración era durante el procedimiento y hasta 6 horas después. El grupo control se utilizaba bolo de bicarbonato de sodio de 3 mililitros por kilogramo, 1 hora preprocedimiento, y posteriormente, durante cada hora durante el procedimiento y hasta 6 horas después del procedimiento. Se hizo medición de creatinina basal y de cistatina C antes del procedimiento y antes de la administración de los líquidos endovenosos, y se realizó control a las 48 y 72 horas. Obviamente estos pacientes debían suspender medicamentos que aumentaran la probabilidad de generar CIAC, que ya ha sido claramente identificada en estudios previos como los que están escritos ahí, y se hizo un seguimiento durante 14 días después del procedimiento. Estos fueron los pacientes que inicialmente se incluyeron dentro del estudio, eran 510 pacientes, pero luego de aplicárseles los criterios de exclusión, quedaron 61 pacientes. De estos 61 pacientes, 30 fueron asignados al grupo de intervención y 31 fueron asignados al grupo control. No hubo ningún tipo de pérdida de seguimiento para estos pacientes y se incluyeron todos los pacientes, tanto en el análisis inicial como a las 2 semanas para evaluar pues todos los desenlaces. Esta es la tabla número 1 en donde están las características poblacionales. No existe realmente ninguna diferencia entre los dos grupos. Cabe destacar
que cuando se le hizo bioimpedanciometría, ningún paciente estaba con estado volumétrico bajo. Es decir, ese ratio estaba, no había ningún paciente que lo tuviera por debajo de 0.36. Esto es supremamente importante porque esto ya nos dice que los pacientes de entrada van a tener un bajo riesgo de que hagan CIAQI. Estos son los medicamentos que estaban recibiendo los pacientes, bloqueo del RAS, diuréticos, estatinas, betabloqueadores, calcioantagonistas e insulina, y algunos resultados de laboratorios como ácido úrico, albúmina, sodio, etcétera, que no tenían ninguna diferencia entre los dos grupos. Cabe resaltar aquí en esta tabla número 1 el volumen de contraste, que fue relativamente muy bajo, apenas 40 mililitros para el grupo de intervención y 45 para el comparador, y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo eran presiones realmente que no están relacionadas con CIAQI, como se ha hecho, pues se ha identificado en estudios previos. Recordemos que para estudios previos el punto de corte, si los pacientes tenían FEBI por debajo del 40%, era de 20 milímetros de mercurio, y 23 para los que tuvieran una FEBI superior a este valor. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes, cuando se le practicó el score de Meran para evaluar el riesgo de CIAQI, la mayoría de los pacientes estaban entre bajo riesgo a riesgo moderado. Estos son pues los parámetros que se utilizan en este score, no los voy a mencionar porque pues ya todos los conocemos. Y los desenlaces, el desenlace primario era la incidencia de CIAQI, y la definición era aumento de la creatinina de igual o mayor a 0.3 o un 25% del basal en las primeras 48 a 72 horas post-cateterismo cardíaco, que es como lo estándar de la definición en todos los estudios. Y el secundario era un aumento de la cistatina C mayor al 10% durante este mismo periodo de tiempo, y un desenlace compuesto con un aumento de la creatinina o de la cistatina C con necesidad de terapia de reemplazo renal durante los siguientes 14 días. Y los desenlaces de seguridad eran el edema pulmonar, arritmias ventriculares y el sangrado. Esta es como la parte como se realizó el análisis estadístico para los datos normales, las variables continuas, las variables categóricas, la correlación de coeficientes univariada de Pearson comparando el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo con el ratio del agua extracelular sobre el agua corporal total, y el software que se utilizó. Voy a resaltar este punto, y es que la significancia estadística para el estudio era una P de menos de 0.05, como se hace en la gran mayoría de los estudios, y el cálculo demuestra que ellos escriben dentro del artículo, ellos dicen que para el universo de 510 necesitaban apenas 62 pacientes, perdón, 60 pacientes, y que eso les daba un intervalo de confianza del 95%. Pero cuando uno ya se va a la minucia y utiliza una herramienta como por ejemplo esta que les estoy mostrando, y yo meto los datos como tal, nos damos cuenta que lo que nos están diciendo los autores no es del todo correcto, y que el nivel de confianza es del 90%. Esto ya nos va a generar un error en cuanto al diseño del estudio y pues obviamente en las conclusiones. Dentro de los resultados, para el desenlace primario, para el desenlace secundario, como podemos ver, ninguna de las P ninguno tuvo significancia estadística, y ninguno de los pacientes requirió terapia de reemplazo renal durante los 14 días después de la exposición. Acá podemos ver cómo se le administraba, o más bien cuáles eran los volúmenes que se le administraban a los pacientes, tanto para el grupo control, que usualmente no excedía de los 700-800 mililitros, y para el grupo que era guiado por bioimpedanciometría, que tenían unos volúmenes un poco más altos, pero usualmente no sobrepasaba los 1.2 litros. Y para los desenlaces de seguridad, realmente para el desenlace más importante, que era el edema pulmonar, tampoco hubo significancia estadística. En cuanto a la discusión, la CIAQI es más frecuente en depresión de volumen, como ya se ha establecido previamente. Aquellos pacientes que tienen disfunción cardíaca tienen mayor riesgo de edema pulmonar, sobre todo aquellos que tengan una fracción de eyección por debajo del 40%, que no fueron ingresados dentro de ese estudio. Y la administración rápida de volúmenes puede ser dañina. Si yo le administro a un paciente susceptible, como son usualmente estos pacientes,
cambios tan pequeñitos como 200 mililitros son capaces de modificar el gasto cardíaco hasta en 0,3, y esto tiene un impacto hemodinámico importante en los pacientes, obviamente en la perfusión de los tejidos. Y ya sabíamos de entrada que el riesgo es muy bajo porque los pacientes tenían un ratio superior a 0,36, como se los mencioné previamente. La incidencia de CIAQI en el estudio fue menor al 4,9%. Debemos tener en cuenta que la incidencia basal o el riesgo basal para los pacientes, si no se hace ningún tipo de intervención, por los datos que se conocen previamente, oscila entre el 18 al 23%, estudios que se llevan haciendo desde el año 2010 más o menos. Aquellos factores que son influyentes para estos resultados en este estudio es que los pacientes eran pacientes estables ambulatorios con FEBIS mayor al 40%, con enfermedad renal crónica estable, el bajo volumen de medio de contraste que les mostré, y realmente el puntaje de Meran era un puntaje para bajo riesgo o moderado riesgo, y ningún paciente se encontraba deshidratado pues con este ratio por debajo de 0,36. En cuanto a la conclusión del estudio, no existe diferencia en la incidencia CIAQI entre los grupos de expansión de volumen guiada por bioimpedanciometría versus protocolo estándar en pacientes con enfermedad renal crónica que son llevados a angiografía cardíaca, pero en esta conclusión se está rechazando la hipótesis nula. La hipótesis nula se está rechazando, pero con un sesgo del estudio, con un problema que tiene de diseño, que es básicamente un error tipo alfa, en donde ellos nos plantean en su escrito que la probabilidad de error es del 5%, pero realmente la probabilidad de error es del 10% por un problema que tuvieron al calcular la muestra. A la muestra ser insuficiente, el estudio perdió poder. ¿Cuáles son las fortalezas de este estudio? Que definitivamente la bioimpedanciometría es de fácil uso, es rápida, es no invasiva, tiene bajo costo. Hacer una bioimpedanciometría vale menos de 50,000 pesos cuando se tiene, porque lo único que se necesita realmente es el equipo. Los costos son muy bajitos. Es muy precisa para evaluar el estado volumétrico, sobre todo cuando es la de 8 canales. Es aplicable en la vida real. No hubo diferencias en el desenlace de seguridad más importante, que era el edema pulmonar, y cosas que se pueden hacer es que este estudio es fácilmente replicable con un mejor diseño, es decir, hacer una corrección en el error que tuvieron ellos al calcular la muestra. Muchas gracias. Bueno, Diego, muchas gracias por tu presentación. Vamos a hacer 10 minutos de foro. Les pido el favor que el que quiera participar nos lo ponga aquí en el chat para poder dar el turno. Diego, yo te quiero preguntar algo. A mí me llama la atención por qué se escogió en el grupo control bicarbonato. No, en los dos grupos se hizo con bicarbonato. De pronto no quedó claro en la redacción, pero los dos grupos utilizaron bicarbonato de sodio. Ya todos sabemos que, digamos que el estándar, sobre todo cuando se hizo, por ejemplo, el protocolo de validación de la doctora Roxana Meran con su score, fue con solución salina. Pero cuando uno evalúa solución salina versus bicarbonato de sodio, realmente no es el efecto benéfico que pueda tener el bicarbonato, sino que realmente es el efecto volumétrico. Entonces, y pues eso está ya, digamos que muy claro, no es tanto el bicarbonato, sino simplemente el efecto del volumen. Diego, ¿y cuál fue el volumen estándar del grupo control? Muestro. Porque tenemos claro que fue 4, 2 y 1, dependiendo de la bioimpedancia, pero el grupo control no nos quedó claro cuál era el estándar. Sí, el grupo control, Ah, 1 mililitro, perfecto. Se sí, trató como si tuviera un estado alto hipervolumétrico, perfecto. correcto. Por eso es que Listo. estos pacientes alcanzaban más o menos unos volúmenes que oscilaban entre 400 a 700 mililitros de volumen máximo administrado. Perfecto. Cabe resaltar que en estudios que se han hecho previamente con otras técnicas, por ejemplo, midiendo el volumen telediastólico final, usualmente llegaban a requerir hasta 2,2 litros de volumen. Y esos estudios se hicieron inclusive en pacientes con fracciones de eyección muy bajitas, por debajo del 40%, que no fue después el caso para este estudio. Doctor Uribe tiene una pregunta.
No, yo quiero hacer un comentario, es porque me llama mucho la atención, es porque es un trabajo con, sin ninguna duda, demasiado volumen bajo de medio de contraste. O sea, adicionalmente a que es una población muy seleccionada, pues prácticamente es un cateterismo, una angiografía coronaria. Doctor, No se oye. ya. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No se le oye. Profe, no se le oye, no se le oye. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no, me llama mucho la atención es que el contexto del grupo de estudio no es el paciente de angiografía coronaria que habitualmente nosotros vemos con AKI. Primero que todo, pues es una población, a mi manera, estrechamente, pues muy bien, muy seleccionada, casi para que no hubiera ningún error y para que no pasara nada. Porque en primer lugar, el volumen del medio de contraste, a mi manera de ver, no solo es bajo, sino que es extremadamente bajo para lo que habitualmente se gastan los hemodinamistas en estos estudios. Nosotros nos enfrentamos a esos pacientes donde hay que hacerles ortografía, donde tienen que mirar muchas más cosas. Entonces, obviamente, de hecho, hasta los volúmenes de líquidos que se utilizaron para hidratación fueron relativamente discretos. Mucho más a veces se tienen que utilizar en este grupo de pacientes. Y quería hacer un comentario adicional, algo de lo que nunca se habla cuando se habla de medio de contraste. Yo quiero saber si alguien tiene algo para decir, pero nosotros siempre hemos hablado de la solución salina como la solución fisiológica, como la solución salina, la sustancia hidratante fisiológica, y realmente es una una solución que no es ni fisiológica ni mucho menos. Adicionalmente, que es hipertónica, es una solución ácida, y quisiera saber si alguien para un futuro tener algo que se haya hecho con estos trabajos en el uso de volúmenes, pero con soluciones balanceadas, con soluciones mucho más isotónicas que la solución salina. Eso es simplemente para dejárselos como pregunta, pero sobre todo es el volumen, si es extremadamente bajo, uno esperaría esos resultados. Lo otro digo que uno se pregunta es qué tanto se usa en nuestro medio como prevención la solución bicarbonatada versus la solución salina isotónica. Que realmente los protocolos son más como para la angiografía urgente. El paciente que no hubo tiempo de 12 horas antes, y en los servicios cardiovasculares como forma urgente a veces lo usa. Pero qué tan difundido será que está en nuestro medio usar bicarbonato. Yo les cuento la experiencia que tuve en la Santa Fe como residente de medicina interna, y de esto se lleva hablando muchísimo tiempo. Yo creo que ustedes llevan hablando más tiempo. Yo soy, digamos que soy joven en términos de años, y ustedes llevan mucho más tiempo en esto, pero yo desde que era residente de medicina interna en la Santa Fe, a pesar de que siempre se presentó la solución salina sobre, digamos que no existía ningún tipo de superioridad de la solución con bicarbonato, por ejemplo en la Santa Fe, creo que hasta la fecha se sigue haciendo con bicarbonato de sodio, tal cual como se los mostró en ese protocolo de control. Entonces yo creo que también depende de las escuelas, pero la conclusión final a la que yo pues, he visto que llegan, y he llegado pues a esa conclusión, es que todo el mundo lo hace más por volumen, porque no existe realmente una justificación para utilizar el bicarbonato. O sea, eso De acuerdo. no se ha logrado demostrar superioridad en ningún estudio que yo recuerde, pues. De acuerdo. Edwin, Emir, ¿algún comentario, doctor Caputo en Buenos Aires, los médicos que nos acompañan de afuera, alguna experiencia en prevención de AKI por medio de contraste en sus países? No, hasta ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Diego, esto el uso de bicarbonato, que no cambia demasiado comparado con solución fisiológica.
En todo caso, a la solución fisiológica se le podría atribuir el exceso de cloro como el efecto adverso, ¿no? Y vasoconstricción renal y algunas cosas de estas, pero bueno, por lo menos en insuficiencia renal asociada a contraste no pudo ser demostrado. A mí lo que me llama la atención del estudio, digo, lo mismo que dijo el doctor Uribe, digo, eran pacientes muy seleccionados, cuando veíamos los de alto riesgo había 2 pacientes en cada grupito nada más, pero bueno, me parece que igual lo bueno del trabajo es que muestra que este procedimiento no aporta nada. Digo, en todo caso es honestidad intelectual de los autores, ¿no? Porque si hubieran querido vender el procedimiento del aparato, hubieran hecho alguna otra cosa. Digo, acá lo que muestra es que no aporta demasiado hacer el procedimiento y que darle un poquito de líquido por lo menos a este grupo que tiene baja chance de hacer insuficiencia renal aguda, no hace falta hacer procedimientos extra, digo. Me parece que eso es el resumen del trabajo. ¿Habrá alguna diferencia en seguir haciéndolo con solución isotónica versus bicarbonato? Es que no se ha demostrado tampoco que el bicarbonato tenga una disminución de la prevención de lesión renal aguda. Yo le hago mi... Digo, en todo caso era el valor de decir saco el cloro del medio, Sí. al usar una solución balanceada, como decía el doctor Uribe, bueno, estoy sacando cloro del medio, estoy poniendo algún otro buffer, digamos, que no sea, algún otro anión que no sea cloro. Pero digo, cuando usamos bicarbonato de sodio, que no tiene nada de cloro, tampoco vemos diferencias en la ACI. Yo sí no tengo duda de que el factor tiene que ver es con la expansión de volumen y posiblemente de alguna manera el barrido mecánico del medio de contraste por volumen. De hecho, en estudios más viejos, inicialmente hablaban de hidratar con soluciones isotónicas, teniendo y muy claro lo que es el doctor Caputo, porque por eso yo preguntaba si alguien había leído, tenía alguna experiencia con las soluciones balanceadas, porque lo que tiene la solución balanceada, hablo por ejemplo del Plasma Light, es o una solución que tiene San Vicente, se me escapa el nombre, pero es una solución que realmente es isotónica, porque es que la solución salina, la famosa solución salina fisiológica es hipertónica, fuera de eso puede desencadenar acidosis hiperclorémica, tiene otros efectos, entonces, ¿qué pasa si nosotros utilizáramos una solución más fisiológica? Antes se hablaba entonces hidratación y después solución medio isotónica, una vez se hubiera puesto el medio de contraste tratando de bajarle la concentración. Obviamente que los medios de contraste viejos eran más hipertónicos de lo que son algunas de las que tenemos hoy, aunque igualmente se ha dicho que no hay diferencia en la tonicidad del medio de contraste si se hace buena prevención. Perfecto. Yo de todas maneras, Mauricio, estoy en desacuerdo contigo. El fisiológico no es hipertónico, es isotónico. No, fisiológicamente una solución de 308 miliosmoles por litro es hipertónica con respecto al plasma. No, lo que pasa es que nosotros tenemos 140 miliequivalentes de sodio por litro en plasma. Si nosotros tomásemos el agua corporal, que tenemos solamente el agua, si no ponemos el contenido de los solutos que tiene el plasma, como son lípidos y proteínas, el contenido en nuestra agua extracelular es de 154 miliequivalentes por litro, como tiene la solución fisiológica, el 0,9%. No, estoy de acuerdo, puede ser algo semántico. A lo que me refiero es que las soluciones como Plasma Light, por ejemplo... Si al frasco de fisiológico le pusiera proteínas y lípidos y le midiera sodio, tiene 140 miliequivalentes por litro. Por eso, pero no, de todas maneras me estoy refiriendo a las otras que son soluciones más de alguna manera mucho hechas puramente isotónicas. Bueno, eso es otra discusión. Bueno, dale, otro día la seguimos. Sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, Edwin, seguimos con tu presentación. Sí, dale de una. Diego, muchas gracias. Espérate, la comparto. ¿Cómo se ve bien? Se ve perfecto, Edwin. Muy bien.
Buenas noches a todos, gracias pues por la invitación y gracias a que el Club de Revista se mantiene ya a nivel latinoamericano. Mi nombre es Edwin Quintero, internista nefrólogo, y traje este artículo debido a que hemos tenido algún tipo de discusiones con respecto a si se debe usar o no medicamentos como los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1, específicamente en pacientes con enfermedad renal diabética. Este artículo es publicado hace 2 meses en C-Jacent. Los autores son específicamente Jiawao Li, que es un médico, internista, nefrólogo, internista de la Universidad de Pekín, nefrólogo de la Universidad de Harvard. Trabaja en el hospital de Massachusetts, junto con su profesora, que es la otra, que es Julie M. Paik, y son nefrólogas, pero son nefrólogo y nefróloga, y han expuesto mucho sobre nefropatía diabética. Y el artículo se llama Una decisión basada en un algoritmo para prescribir inhibidores de SGLT2 y agonistas GLP-1 en pacientes con enfermedad renal diabética establecida. En cuanto a la introducción, establecen pues que la enfermedad renal diabética y sus morbilidades incluyen una gama amplia de enfermedades cardiometabólicas, incluyendo la enfermedad aterosclerótica, la falla cardíaca congestiva, la enfermedad cardiovascular, la diabetes con sus complicaciones microvasculares y la obesidad. Con los estudios que se han presentado desde 2013 ahorita hasta el 2020, últimos 7 años, tanto los inhibidores SGLT2 y los agonistas GLP-1 cambiaron totalmente el paradigma del tratamiento de la diabetes mellitus, y también nos están cambiando el paradigma del tratamiento en pacientes con enfermedad renal crónica establecida, secundario a la enfermedad renal diabética. Estudios clínicos constantemente demostraron lo siguiente. En número primero, inhibidores del SGLT2. Hay una reducción entre el 12 y el 14% de infarto agudo de miocardio no fatal, stroke y muerte de origen cardiovascular. Adicionalmente también hay una reducción en el 30% en el riesgo de falla cardíaca congestiva, hospitalización, y también en el 30 y el 40% de reducción en la progresión de enfermedad renal. A ver, yo pongo con láser rojo, listo. En cuanto a los agonistas GLP-1, se encuentra una reducción del 12% en infarto con miocardio no fatal, stroke y muerte cardiovascular, y también entre un 20 y un 30% de aparición de albuminuria. Por lo tanto, las guías ahorita nuevamente actualizadas en enero del 2020 recomiendan prescribir ya bien sea uno u otro después de la metformina en pacientes específicamente de alto riesgo. 1, enfermedad cardiovascular establecida, enfermedad renal diabética y enfermedad aterosclerótica. Y el objetivo de este artículo es discutir una aproximación holística. Cada vez más encontramos artículos que tratan específicamente cómo tratar el paciente en sí, más no una guía en general. Una aproximación holística para evaluar, según el riesgo de falla renal, el riesgo cardiometabólico, proponer un paso a paso para su respectiva prescripción, pero sobre todo de una manera segura. Recordemos que la enfermedad renal diabética no es una sola enfermedad, sino que va asociada a múltiples enfermedades y morbilidades, como por ejemplo la falla cardíaca congestiva, la obesidad, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad propia aterosclerótica con sus complicaciones como stroke, sangrado cerebral, estenosis carotidia e incluso también estenosis de arteria renal e hipertensión renovascular. ¿Todo esto qué hace? Complica enormemente el tratamiento de las morbilidades, aumentando así más la mortalidad. En cuanto a los inhibidores y agonistas GLP-1, que hay evidencia que previenen la aparición de macroalbuminuria y reducen la albuminuria. Por lo tanto, recordemos que la albuminuria y la reducción en la filtración glomerular son factores independientes de progresión de enfermedad renal crónica. Adicionalmente también, la aparición de albuminuria precede entre un 70-80% la reducción de la filtración glomerular y precede también el desarrollo de enfermedad renal crónica. Recordemos que hay un espacio o un gap que es entre el 30 y el 40% que puede aparecer enfermedad renal establecida secundaria a la diabetes sin que aparezca previamente la albuminuria. La albuminuria y la filtración glomerular disminuida juntos son asociados a mayor riesgo cardiovascular, por lo tanto, mayor eventos cardiovasculares mayores,
mayor riesgo de llegada a diálisis y por lo tanto la muerte. Entonces hay una reducción en el 30% de la albuminuria y esto está asociado a una reducción en el 15% del riesgo absoluto de falla renal crónica terminal a los 10 años. ¿Esto qué nos expone? Aproximadamente hay un NNT, que es el número necesario a tratar, entre 25 y 45 para evitar un evento cardiovascular fatal. Pero también así, hay también un NNH, que es el número necesario para hacer injuria o para daño, que es aproximadamente entre 500 a 1000 para ocasionar una injuria o daño. Para aquellos que tienen macroalbuminuria, el uso se reduce a un 30 a 40% de aparición como tal, la aparición de micro a macroalbuminuria. Esto, fíjense que son los principales estudios que se han realizado con inhibidores SGLT2. Aquí están los principales estudios en cuanto a resultados cardiovasculares, el EMPA-REG, el CAMBA y el DECLARE-TIMI-18, ampliamente conocidos. El nuevo, que es el único estudio hasta el momento, porque hay en curso otros 3 estudios con impacto renal, con 4.401 pacientes, en el cual se demostró que había definitivamente una reducción del 20 al 35% en 3 puntos. Primero, duplicación de la creatinina, muerte de origen renal y necesidad de soporte dialítico. Y el estudio para falla cardíaca, que estableció que incluso el no tener diabetes, el uso de la dapaglifosina disminuía el riesgo de falla cardíaca y complicaciones inherentes a ella. Estos son los 3 principales estudios que se están haciendo en este momento en cuanto a endpoints renales, que es el empaquine, que como su nombre lo dice, es la empaglifosina, la dapaglifosina y enfermedad renal crónica, y el SCORE, que es la sotoglifosina. Estos son los estudios principales de los agonistas GLP-1, los 8 principales, de los cuales resalto el AWAR-7, que es un estudio relativamente nuevo, en el cual con 577 pacientes, de los cuales es el estudio que más pacientes renales crónicos ha incluido, cercano a 100, y estableció que los pacientes con depuración, incluso por debajo de 30, tenían mucho beneficio en cuanto a mortalidad cardiovascular cuando se utilizaba este tipo de medicamentos. Ahora bien, la reducción del riesgo de lesión renal aguda. Unos días previos, Iván nos mostró un artículo que favorecía el riesgo de lesión renal aguda, pero el grosso de la evidencia dice totalmente lo contrario. Los pacientes con reducción en la filtración glomerular y alto grado de albuminuria están en riesgo de lesión renal aguda. Por lo tanto, la EIC está asociada a un deterioro de la proteinuria y progresión de la enfermedad renal crónica, que puede llegar incluso a la necesidad de diálisis, ya bien sea por hipercalemia o sobrecarga hídrica. Y la gran mayoría de esos estudios no se sabe el mecanismo exacto, pero lo que sí se establece es que al parecer favorece o disminuye el riesgo de lesión renal aguda, secundario a que atenúa el riesgo de injuria isquemia reperfusión y reduce también los marcadores de lesión tubular. Es muy bien establecido que el inhibidor del SGLT2 reduce el riesgo de hospitalización por falla cardíaca más que el agonista GLP-1. Por lo tanto, la tasa de hospitalización por falla cardíaca es muchísimo más alta en enfermedad renal crónica, y los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca, que lo vemos frecuentemente, es una interconsulta frecuente en la nefrología clínica, tienen mayor riesgo de progresión de enfermedad renal crónica y muerte intrahospitalaria. Por lo tanto, es útil y muy importante usar el SCORE-TIMI, ya que si tienes más de 2 puntos, identifica pacientes con alto riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Y precisamente este es el core de pacientes que deberíamos utilizar para establecer si se utiliza o no en este tipo de escenario. Los inhibidores SGLT2 reducen entre un 30 y un 40% el riesgo de hospitalización por falla cardíaca con y sin diabetes. La reducción en el riesgo de falla cardíaca es mucho más pronunciada en pacientes con enfermedad renal crónica y enfermedad cardiovascular, pero no lo es cuando el paciente requerimos utilizar un óptimo manejo para control metabólico, ya que posiblemente a medida que se deteriora la función renal, el uso con mi objetivo de controlar más la glicemia posiblemente disminuye o se atenúa, siendo principalmente ya en este tipo de categoría usar los agonistas GLP-1. Por lo tanto, los inhibidores SGLT2 son la medicación preferida en pacientes con alto riesgo de hospitalización por falla cardíaca. Ahora bien, si mi objetivo es un control óptimo metabólico, los agonistas GLP-1 sí son superiores al uso de los inhibidores SGLT2 en reducir el riesgo metabólico. Las morbidades como obesidad, diabetes no controlada son prevalentes
en enfermedad renal crónica y deben ser considerados cuando se elige qué tipo de medicamento usar con mi objetivo de control metabólico. Pero recordemos también que un control estricto, y más aún en los escenarios de enfermedad renal crónica, puede incrementar los eventos adversos cardiovasculares e incluso llegar a la muerte y complicaciones frecuentes, como por ejemplo, cuando utilizo insulina en pacientes con enfermedad renal crónica muy avanzada, puedo tener aumento en el riesgo de hipoglicemia. 2, cuando utilizo metformina, que me puede incrementar el riesgo de acidosis metabólica. Y 3, cuando utilizo las tiazolidinodionas, que puedo incrementar la sobrecarga de volumen y conllevar un incremento en el riesgo de falla cardíaca. Por lo tanto, los agonistas GLP-1 son efectivos, altamente efectivos en reducir la glicada y seguros también en pacientes con enfermedad renal crónica moderada a severa. Y una cosa importante es que, claro que sí, puedo utilizarlos de manera aditiva para controlar factores de riesgo cardiovasculares y también para, con mi objetivo de un control óptimo metabólico. ¿Qué dice la de los costos? Que también habíamos hablado la semana, hacía 15 días, 20 días, que los costos en Argentina posiblemente estos medicamentos eran extremadamente altos, los comparábamos posiblemente aquí que no son tan costosos, siendo obviamente más costosos obviamente que la metformina y algunas sulfonilurias, pero si el costo de la medicación es una preocupación, ambos tipos de medicamentos no se recomiendan, pero ojo, si no hay albuminuria, es decir, si no hay enfermedad renal diabética, si no hay falla cardíaca, enfermedad cardiovascular y enfermedad ateroembólica cardiovascular. Es decir, que si esta sería la indicación para estos pacientes a pesar de sus costos. Por lo tanto, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a prescribir algún tipo de estos medicamentos? Son 4 puntos. Primero, la depuración de la creatinina, la dividimos en 2, por encima de 30 y por debajo de 30. Segundo, el nivel de albuminuria. Tercero, si hay o no proteinuria. Y cuarto, muy importante, evaluar las contraindicaciones absolutas para un uso seguro de ese tipo de medicamentos. Es decir, hablamos aquí exclusivamente de la seguridad del paciente. Aquí está el core del artículo, que es el algoritmo de decisiones paso a paso para definir qué tipo de medicamento es. Entonces, aquí vamos a definir 5 preguntas. Vamos a mirar de arriba hacia abajo. Aquí está el primer título, que es la enfermedad renal diabética establecida. Si tenemos el diagnóstico ya de enfermedad renal diabética, la primera pregunta que nos debemos hacer es ¿qué tipo de relación albuminuria-creatinuria tiene el paciente? ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene una relación albuminuria-creatinuria por encima de 300 miligramos por gramo, aquí concomitantemente nos tenemos que hacer la pregunta si es una depuración por debajo de 30 o una depuración por encima de 30. Si está con una depuración por encima de 30, definitivamente la primera medicación que se debe utilizar es un inhibidor de SGLT2. Ahora bien, si hay una contraindicación o si necesito un control más óptimo metabólico, una opción podría ser el agonista GLP-1. En cambio, si la depuración es por debajo de 30, a pesar de yo tener una relación albuminuria-creatinina por encima de 300 miligramos por gramo, definitivamente debemos utilizar un agonista GLP-1. Ya vimos el porqué con los resultados que habíamos expuesto previamente. Si no es así, es decir, si el paciente no tiene albuminuria, vamos a evaluar el riesgo de la falla cardíaca, el riesgo de la hospitalización por falla cardíaca. Entonces vamos a hacer este Team Score que lo podemos utilizar fácilmente, lo podemos tener en nuestro computador. Puntos. El primero, falla cardíaca. Si el paciente tiene falla cardíaca, tiene 2 puntos, debe utilizar un inhibidor SGLT2. Si el paciente tiene fibrilación auricular o enfermedad arterial coronaria o una depuración por debajo de 60 o una relación albuminuria-creatinina por encima de 300 que también nos da 2 puntos, es decir, que debería usar un inhibidor SGLT2, ¿cierto? Deberíamos utilizar en ese contexto para reducir el riesgo de falla cardíaca y hospitalización por esto en un 30-40% este tipo de medicamentos. Si la respuesta es no, la tercera pregunta que debemos hacer es evaluar si tiene o no enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Si es así, deberíamos utilizar un agonista GLP-1. Sin embargo, si el paciente tiene más factores de riesgo o si el paciente, nuestro objetivo es controlarlo metabólicamente, podríamos usar la combinación de este tipo de medicamentos. Si no es así, la cuarta pregunta que haríamos es si la relación albuminuria-creatinuria, es decir, moderada persistente, está entre 30 y 299 miligramos por gramo. Aquí también aplica, si la depuración es por debajo de 30 y no tengo otra opción, una posibilidad definitivamente es utilizar un agonista GLP-1.
Si el paciente tiene una depuración por encima de 30, es preferible utilizar un inhibidor SGLT2 y más si tengo enfermedad cardiovascular adicional a un agonista GLP-1. ¿Pero en qué caso lo utilizaría el agonista GLP-1? Si tengo contraindicación como tal, que vamos a ver cuáles son, la de los inhibidores SGLT2 sobre los agonistas GLP-1, en este caso utilizaríamos este tipo de medicamentos. Ahora, por último, la pregunta, la quinta. Si mi objetivo es riesgo metabólico alto, si es así, recordemos que tiene mayor impacto para el manejo glicémico el uso de agonistas GLP-1 versus inhibidores SGLT2. Ahora bien, si todas las respuestas que nosotros hicimos a los 5 cuestionarios que habíamos hecho con esa decisión de algoritmo es no, ninguno de esos tipos de medicamentos debe ser prescrito. Por lo tanto, la respuesta es no. La respuesta es que no a todo paciente diabético se le debe dar ese tipo de medicamentos. Aquí nuevamente nos lo resumen. Rápidamente, fíjense. En esta tabla, aquí, donde la relación albuminura-creatinina está por encima de 300 miligramos por gramo de creatinina, si la depuración está por encima de 60 o de 30 a 60, el primer medicamento que debo utilizar es un inhibidor SGLT2. Ahora bien, si quiero controlar metabólicamente el paciente o si tengo contraindicación para su uso, una opción sería el agonista GLP-1. Si el paciente tiene entre 30 y 299 miligramos por gramo, el medicamento de preferencia, si la depuración es adecuada, sería un inhibidor SGLT2 y una segunda opción podría ser, si hay contraindicación o si mi objetivo es un control mejor desde el punto de vista metabólico, agonista GLP-1. Ahora bien, ¿qué sucede con muchos de los pacientes que tenemos con depuración por debajo de 30 mililitros minuto? Aquí este algoritmo de decisión nos dice, ojo, utilice preferiblemente el agonista GLP-1 tipo dulaglutide, el AWAR7, recordemos el estudio AWAR7, y hasta el momento no hay indicación como tal del uso de inhibidores SGLT2 con depuraciones por debajo de 30. ¿Por qué? Porque el 70-80% de este tipo de medicamentos, a diferencia de la empaglifosina, se secretan por filtración glomerular, cuando se filtra. En cambio, el otro 30% es por secreción. Por lo tanto, si tengo una disminución en la filtración glomerular, pues no llegaría a mi objetivo, que es el túbulo contorneado proximal, a nivel del S1 y S2, que es donde más receptores SGLT2 se encuentran para inhibir la absorción de glucosa. Que este tema obviamente lo maneja excelentemente bien el doctor Caputo. Y recordemos también que otra opción es el semaglutide, la liraglutida, si el paciente tiene una enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Ahora bien, tenemos que mitigar los efectos adversos. Entonces, cuando prescribimos este tipo de medicamentos, tenemos que tener claramente cuáles son las contraindicaciones y los efectos secundarios. Y si hay unas contraindicaciones, mira si son relativas o absolutas. Si son relativas, modificarlas para tratar de establecer un perfil de seguridad mayor para el uso de este tipo de pacientes. En cuanto a la infección fúngica genital, una recomendación es que mantengan la piel limpia, mantengan la piel seca, manejar primero el intertrigo, evitarlo en pacientes que tienen inmovilización prolongada porque son pacientes que tienen más riesgo como tal de infecciones fúngicas, y una opción podría ser eventualmente, si el paciente lo requiere, tratamiento tópico profiláctico en pacientes de alto riesgo. La depresión de volumen. Aquí habíamos hablado previamente sobre el uso o no de diuréticos. Los diuréticos no son una contraindicación para el uso de inhibidores de SGLT2. Inclusive, por ejemplo, en el estudio Credence, el 47% de los pacientes tenían terapia diurética. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una reducción de dosis proactiva, es decir, no es utilizarlo deliberadamente con un diurético, porque obviamente puede haber una depresión del volumen intravascular y ocasionar un incremento en el riesgo de lesión renal aguda, sino establecer el peso seco, optimizar la dosis. Si no hay necesidad de la terapia diurética, obviamente se suspende, pero el objetivo es mantener el paciente euvolémico. Ahora bien, toca tener un protocolo de día enfermo. El protocolo de día enfermo es que cuando el paciente tenga episodios que depleten el volumen intravascular, que ocasionen diarrea, debe ser suspendido por completo. Náuseas, vómito o diarrea, como lo había dicho. En cuanto a la afección urinaria, pacientes entonces, por ejemplo, se debe evitar en pacientes que tienen antecedentes de infección urinaria recurrente por alteración en la malformación anatómica en la vía urinaria,
Pielonefritis recurrente podría ser una opción siempre y cuando el paciente no tenga antecedentes de infección urinaria. Los que tienen catéter o sonda permanente se cateterizan. La cetoacidosis diabética, que se vio frecuentemente con el uso de dapaglifosina. Bueno, en cuanto a la cetosis diabética, recordemos que este tipo de cetoacidosis diabética es euglicémica, es decir, que la gran mayoría de este tipo de complicaciones son pacientes con glicemia por debajo de 250 miligramos por decilitro, que tenemos que explicarle claramente al paciente que si tiene episodios de infección intercurrente, que si no consume una adecuada dieta de carbohidratos, que si el paciente, por ejemplo, tiene un exceso en la ingesta de alcohol, si el paciente no está hidratado adecuadamente, entonces son pacientes que posiblemente tienen mayor riesgo de desarrollar cetoacidosis diabética. Entonces, siempre explicarles que ante cualquier síntoma mínimo de náuseas, vómito, dolor abdominal que sugiera cetoacidosis, debe pararse por completo ese tipo de medicamentos. La amputación, también lo habíamos discutido previamente. Las contraindicaciones absolutas es el paciente que obviamente tiene una enfermedad arterial periférica establecida sintomática, ¿sí? Otra, que el paciente tenga una úlcera, obviamente de origen arterial, que no cicatrice, o una herida profunda que no cicatrice. Son contraindicaciones definitivamente absolutas para utilizar este tipo de medicamentos. Una posibilidad serían aquellos pacientes que tengan ya revascularizada su enfermedad arterial periférica, pero eso obviamente se deja a libre decisión del médico y de su cuidador. Recordemos que los que tienen más riesgo de amputación son pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedad vascular periférica, pacientes que tienen neuropatía. Y hago aquí un paréntesis de un estudio o un reporte que salió el año pasado de la FDA de farmacovigilancia, que es un reporte de la histórico de 9 millones de usuarios de este tipo de medicamentos, de los cuales se reportaron desde el 2013 hasta el 2019 un total de 79 amputaciones, de las cuales fueron 56 con canaglifosina y 14 con empaglifosina. Fracturas óseas, también se utilizó, también se asoció frecuentemente con el uso de la canaglifosina. Precaución, porque obviamente si tiene riesgo de hipoglicemia o hipotensión ante cualquier caída, mayor riesgo de fractura, por lo tanto recomiendan monitorizar adecuadamente la PTH y la vitamina D. Ahora bien, bueno, y algo que no está escrito, pero que lo establecen también aquí en este artículo, es que los pacientes que tienen antecedentes de cáncer uroepitelial o de cáncer vesical, se recomendaría no utilizarlo, ya que la dapaglifosina, en este caso la DAPA, se incrementó el riesgo de la prevalencia de este tipo de cáncer. Ahora bien, los agonistas GLP-1, recordemos que las náuseas, el vómito y la diarrea es una sintomatología muy frecuentemente cuando se asocia al uso de este tipo de medicamentos. Por lo tanto, una manera de disminuir es precisamente con dosis bajas iniciar e incrementar paulatinamente cada 2 a 4 semanas la dosis. Recordemos que este tipo de medicamentos puede ocasionar taquicardia, por lo tanto, el uso de un betabloqueador, si el paciente más aún tiene falla cardíaca o taquicardia, sería fundamental. Colecistitis y colelitiasis, reconocimiento temprano del paciente, y a pacientes que tienen antecedentes de cáncer de tiroides, principalmente medular, y neoplasias endocrinas múltiples, son contraindicación absoluta para el uso de este tipo de medicamentos. Por lo tanto, las conclusiones son: la población nuestra con enfermedad renal diabética establecida debe tratarse con este tipo de medicamentos. Sin embargo, aclaro y resalto y lo pongo en rojo, que se debe confirmar la seguridad del paciente en el paciente elegido, es decir, una medicina de precisión, una aproximación holística. El uso de diurético no es una contraindicación para su uso. Este nuevo tipo de tratamientos cambió definitivamente el paradigma del tratamiento de la diabetes mellitus. El algoritmo es una herramienta muy útil que la podemos utilizar el día a día, es un recurso clínico para saber a quién y cómo y editarlo en determinados pacientes. Y la asociación como estrategia de manejo de morbilidades amerita una futura investigación. Muchas gracias. Edwin, muchas gracias por esa presentación, supremamente interesante. Lo mismo, el que quiera participar, pone por favor o levanta la mano ahí en el chat. Edwin, yo quiero que te devuelvas al algoritmo, que tengo un par de comentarios en el algoritmo. Y es que fíjate que si uno mira, el algoritmo puede empezar perfectamente en el punto 4. O sea, yo creo que debería estar por encima, es decir, porque si uno mira por encima de 30 miligramos por gramo, independiente casi que, o sea, con tasa de filtración por encima de 30, el inhibitor SGLT2
por evidencia están muy por encima de agonistas GLP-1, ¿cierto? Fíjate que si uno empezara arriba, poniendo simplemente más de 30 miligramos por gramo, si tiene más de 30 mililitros minuto es un SGLT2, si tiene menos de 30 es un agonista GLP-1 y de ahí para abajo pues puede estar el algoritmo, ¿cierto? Sí. Ahora bien, aquí hay que recordar cosas y es que el uso de los inhibidores SGLT2 no es uniforme en los países. En Colombia, digamos que el INVIMA, que es como el instituto que es el que nos dice cómo se deben usar los medicamentos, en Colombia solo se pueden utilizar por encima de 45 mililitros minuto. Nosotros no tenemos canagliflozina. Nosotros tenemos DAPA. DAPA se puede utilizar por encima de 60, de acuerdo a INVIMA, y EMPA por encima de 45. Entonces, digamos que en Colombia no aplicaría utilizarlo por debajo de 45. Probablemente cuando tengamos el DAPA-CKD, que se suspendió en marzo, porque en marzo se suspendió ese trabajo y vamos a tener resultados probablemente en octubre, pues digamos que lo vamos a poder utilizar hasta 30 muy probablemente. Ahora bien, digamos que a la luz de la evidencia, yo creo que el SGLT2 en presencia de enfermedad renal diabética establecida es muy superior al agonista de GLP-1. Yo creo que ninguna guía, ni ADA 2020, ni guías europeas, americanas conjuntas 2019, ni guías CADIGO que van a ser publicadas ahorita en septiembre, ni CADIGO, perdón, ni el consenso europeo aislado, dice que GLP-1, excepto de menos de 30 mililitros minuto o contraindicación de GLP-2, sería superior. Sin embargo, yo sí tengo una duda y me gustaría que abriéramos el foro en eso. No hay duda que la obesidad es un factor de progresión de enfermedad renal diabética. No hay dudas. Y de hecho la obesidad ya es un factor independiente de enfermedad renal crónica. Yo sí tengo la duda si un paciente tiene enfermedad renal diabética y tiene más de 30 kilos por metro cuadrado, ahí el GLP-1 no estaría por encima del SGLT2. Yo he tenido esa duda y de hecho lo he preguntado en algunos foros y siempre nos escudamos en las guías de manejo, que dice, oh, hombre, Juan Diego, pues que cuando hay enfermedad renal diabética el SGLT2 predomina, pero ¿será que llegamos a esa medicina de abordaje en el paciente donde podamos decir de acuerdo a ciertos factores de riesgo que un medicamento pueda predominar sobre el otro? Y lo otro, Edwin, es que no estoy tan seguro en ese último punto de decir que un SGLT2 o un GLP-1 no se recomienda. No sé, es que estos medicamentos están mostrando cosas muy interesantes. Y ahí a decir que no se recomiende, no sé, no estoy tan seguro. Entonces quisiera que abriéramos el foro con estas discusiones. Y Montejo, comienzo con lo primero que dices. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, aquí el punto por el cual pusieron primero la relación albumina-creatinina por encima de 300 es que al comparar las poblaciones a los cuales se les administró cualquier tipo de inhibidor de SGLT2, cualquier tipo de este tipo de medicamentos, tiene mayor beneficio entre mayor cantidad de albuminuria. Es decir, la reducción del riesgo es mayor entre mayor tenga albuminuria versus los pacientes que estaban entre 30 y 299. ¿Sí? Por eso es que ponen primero a este tipo de pacientes. En cuanto a la obesidad, imagínate que el RR de la obesidad, al menos se establecen aquí en este punto muy interesante, es de 4.5 para el desarrollo de enfermedad renal, de progresión de enfermedad renal, mientras que el RR para muerte por enfermedad renal diabética es casi de 10 en este tipo de pacientes. Entonces, siendo obviamente un factor de riesgo muy importante en este tipo de escenario de pacientes, de pronto lo que ellos ponen aquí es que es más importante y de más impacto tratar específicamente este tipo de patologías, sin dejar obviamente en importancia la obesidad. Hacen aquí una pregunta, Edwin. Galaxy A, que no sabemos quién es, sería muy bueno si nos pusiera el nombre.
que de acuerdo a los estudios que has visto, si se recomienda la realización de un Doppler arterial o pletismografía de miembros inferiores antes de prescribir SGLT2, No, nunca he leído. inhibidores de SGLT2. No, nunca lo he leído y me gustaría que alguien más también respondiera esa pregunta, porque la verdad nunca lo he leído. Lo que sí es claro, y ahí dice claramente en las guías de decisiones y en la ADA, examine adecuadamente el pie, ¿cierto? Dígale los riesgos o dígale como los síntomas o signos de alarma para el paciente cuando se le prescribe. Entonces no es indicación de usar el como el para decidir si se trata o no este tipo de... Hay algo interesante, Edwin, es que cuando uno mira la incidencia de amputaciones, no sucedió ni en el EMPA-REG ni en el DECLARE, fue en el CANVAS, pero cuando hicieron el CREDENS, que era con enfermedad renal diabética confirmada, ellos tampoco hubo aumento de la incidencia de amputaciones en el CREDENS con CAN. O sea, realmente solo se ha visto con canagliflozina, sin embargo, es importantísimo lo que tú dices. Probablemente si uno tiene un paciente con un isquemia importante de miembros inferiores, pues uno sí lo piensa, ¿cierto? Claro, A claro. la hora de utilizar un medicamento de estos. Bueno, Mira, el doctor... mira, Juan, Dale, dale. Juan, tengo aquí dos datos que los escribí porque obviamente se lo olvidan a uno. En cuando les dije que eran 79 amputaciones, 56 fueron con canaglifosina, 14 con empaglifosina, y hay una cuestión que se llama el PRR, que es la razón de reporte proporcional. Es decir, es como el riesgo relacionado al uso de este tipo de medicamentos, siendo para canaglifosina de 7 y siendo para la empaglifosina de 4.96. Perfecto. El doctor Tatis pide la palabra. Hola, ¿qué más? ¿Cómo está? No, para hacer un comentario con respecto a las amputaciones y el uso de los inhibidores SGLT2. Inicialmente ese fue el miedo, porque los pacientes que estaban con tratamiento con SGLT2 había un aumento del riesgo de amputaciones, pero se realizó un metaanálisis, salió publicado este año, donde desmienten esa información. Hubo más o menos 56,000 pacientes con inhibidores de SGLT2 y ellos que observaron. Ellos hicieron un grupo con SGLT2 y un grupo que no tenían SGLT2. El grupo que no tenía SGLT2 se observó un riesgo de amputación del 2%, o sea, de 26,000 pacientes solamente tuvieron amputaciones 535 pacientes. Ahora, y en el grupo que tenían SGLT2, solamente presentaron amputaciones 300 pacientes, fue un 1.1%. Entonces, en ese estudio, en ese metaanálisis que salió hace poco, en ese metaanálisis habían pacientes que tenían enfermedad arterial periférica, pero eran muy pocos. Entonces, ellos concluyen de que el uso de los inhibidores SGLT2 no está asociado al aumento de riesgo de amputaciones, pero necesitan más estudios solamente en los pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. Solamente quería aportar ese trabajo. Perfecto. ¿Alguien más tiene algún comentario? Juan, quería hacer una acotación. Primero, felicitar a Edwin por la presentación. Y segundo, cuando Edwin nombraba el riesgo de cetoacidosis diabética en este grupo de pacientes, nosotros tenemos que recordar que este grupo de pacientes son pacientes de riesgo para hacer lo que se llama cetoacidosis euglucémicas, ¿sí? Que era una entidad bastante infrecuente hasta ahora. Nosotros la veíamos en pacientes embarazadas o en pacientes con hepatopatías avanzadas. Cuando yo daba las clases de cetoacidosis decía, bueno, ojo que hay algún grupo de pacientes que pueden tener glucemias normales, pero era la excepción, ¿no? Con este tipo de medicación, esto se está empezando a ver todos los días, y el médico que atiende al paciente en la guardia tiene que estar despierto para aplicar esta situación. Nada más. De acuerdo. Sí, doctor, totalmente de acuerdo. Euglicémica. Edwin, otra cosa es que en curso también hay un estudio con semaglutide, se llama el FLOW, y también es con enfermos renales diabéticos solamente. Entonces, ¿Alguien? ¿Perdón? Estamos esperando 4 estudios ya para Señor. comprobar su eficacia.
Sí, aunque DAPA, el de DAPA ya se terminó prematuramente, que fue algo similar al Credence, que también se paró prematuramente. El de Empaquimicig y el Flowcig. Va a ser cosas muy interesantes, a pesar de las contradictorias de este tipo de medicamentos, pero yo creo que estos medicamentos han cambiado la manera de ver la diabetes y en el caso nuestro la enfermedad renal diabética. Bueno, Edwin, una cosa muy importante es que los inhibidores SGLT2 sirven especialmente en combinación con el bloqueo del sistema renal de angiotensina-aldosterona. Muy importante eso porque no usar los bloqueadores del RAS, probablemente estos medicamentos no tendrían esos efectos tan interesantes. Por eso es tan importante hacer las dos cosas. Bloquear el sistema renal de angiotensina-aldosterona más estos medicamentos. Hola. ¿Aló? Gabriel. Hola, sí. Sí, justo lo que estaba diciendo Montejo era lo que iba a decir. Cuando iniciamos los SGLT2, casi siempre estamos usando un ARA2. Por ejemplo, en el caso mío uso mucho Irbesartán ligado al SGLT2. Los resultados en cuanto a la proteinuria son maravillosos. Uno puede ver cómo se reduce de forma importante. Yo te digo que hoy vi un paciente que lo vi en enero, le inicié el tratamiento en enero. Irbesartán al inicio, ¿no? A los 15 días lo volví a ver, inicié empaglifosina. Lo vengo a ver ahora y yo digo, repítase los exámenes porque en realidad tiene 84, yo les puedo mostrar los exámenes después en el grupo, tenía 84 de proteinuria, teniendo en enero 2100. Y yo no lo podía creer porque yo decía, esto fue por eso, pero igual, como dice Montejo, muy bien Montejo lo ha dicho, se usó el bloqueante y se usó la empaglifosina. Parece que se potencia mucho lo que es el efecto reductor de la proteinuria y sin hablar que mejoró lo que es el control metabólico, reducción de la glicosilada, redujo peso, mayor control de la presión arterial. Así que la verdad lo que dicen los estudios se puede ver, uno lo puede ver en la práctica. Y eso era lo que quería contar. Usar un ARA2, sea losartán, irbesartán, por ejemplo, que es lo que yo más uso, en combinación con un SGLT2, por ejemplo. Yo creo que nosotros, el que más usamos es la empaglifosina. Y yo después de 45 hacia abajo ya estoy pensando eso en un GLP-1 en realidad. Uno por ley, por lo que tenemos, y otro porque es el riesgo que tenemos con nosotros. Pues, sí, bueno, eso era mi aporte. Lo de ley, es que cuando el INVIMA no nos autoriza el mofetilmicofenolato para usarlo en nefritis lúpica, me genera mucha duda la efectividad y lo que pretende el INVIMA con ese tipo de medicamentos. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Sin embargo, sí, pero la literatura cada vez más dice que a pesar de que inicies con una depuración por encima de 30, un inhibidor SGLT2 sabiendo que al disminuir la presión intraglomerular va a caer la filtración glomerular, no lo suspendas. Disminuye la dosis, pero no lo suspendas. Que tiene más beneficio que riesgo, y obviamente tienes que estar ahí permanentemente siguiendo al paciente. Eso pasaba al principio. Al principio pasaba mucho que uno hacía eso y yo veía que bajaba, la creatinina se incrementaba y yo lo suspendí inmediatamente. Ese era un error que yo veía, pero después, justo en una charla de Montejo, estaba explicando mucho eso y bueno, otra vez volví a la confianza y la verdad que es así. Después se establece el paciente y no ve uno más unos efectos benéficos en el paciente. Claro. Hay una cosa muy interesante con los inhibidores SGLT2, que fíjense que el poder de disminución de hemoglobina glicosilada es poco. Sí. Es 0.5, 0.6 y cuando se acerca a 45 mililitros al minuto casi que es nada. 0.2, 0.1. De hecho, el mecanismo de acción es el que motivó a que se reclutaran pacientes renales no diabéticos en DAPA-CKD y en Empaquigny. Y yo creo que va a haber cosas súper interesantes porque si observamos disminución de proteinuria en pacientes no diabéticos, estabilización de tasas de filtración, yo creo que ahí hay un mecanismo hemodinámico que nos va a explicar el por qué son tan interesantes. Ahora bien, el doctor Uribe decía una cosa muy interesante en otro club de revistas. ¿Qué pasa con esa sobrecarga de glucosa a nivel tubular? ¿Qué nos irán a mostrar en 10 o 15 años? Pues no lo sabemos, habrá que esperar, ¿cierto?
pero que están sirviendo y que son medicamentos muy interesantes, nadie lo puede negar. Y yo creo que en pacientes renales no diabéticos, proteinúricos especialmente, porque esa es la otra duda. ¿Será que los pacientes no proteinúricos también tienen algún efecto en retardo de la progresión? Eso no se sabe. Es más, hasta en diabéticos tipo 1 lo están utilizando. El problema es lo que es el doctor Caputo. En ellos sí que se ha visto cetoacidosis diabética y ese es el riesgo, porque realmente pues, no está autorizado para utilizar en diabéticos tipo 1. Como son medicamentos no dependientes de insulina, pues ahí hay un mecanismo adicional a disminuir las dosis de insulina tan aburridoras de ese grupo de pacientes. Yo creo que hay mucha tela por cortar con estos medicamentos. Es muy interesante. Edwin, yo vi que colocaste ahí como que la dulaglutide en menos de, que era la que se prefería en tasa de filtración menor de 30. ¿Fue así o fue que leí mal? Sí. Dulaglutide. Pero lira y sema también, Edwin, se puede hasta 15. Por eso los puse ahí también. Esta es la Okay. recomendación de estos dos autores. Pero ahí por eso los puse. Perfecto. Bueno, perdón, señor. quería decir una cosa con respecto... Doctora. Perdón. Siempre Sí, me superpongo. ¿Cómo está, doctor? No, quería reforzar lo que había dicho el doctor antes en relación a la disfunción renal, digamos, tanto los inhibidores SLGT2 como los IECA y los ARA2 están dentro de las ACI permisivas. Entonces uno tiene que saber que hasta un 25% del clearance va a bajar. El tema es el monitoreo, que digamos haga una meseta y después empiece a compensarse y que realmente no se asocie con hipercalemia, con acidosis metabólica, con alguna otra complicación. Pero digamos, es ese grupo por eso hay que usar los combinados y con cuidado, pero están dentro de las ACI permisivas, o sea que, y obviamente la DAPA y la CANA que se usan con menos margen de clearance tiene que ver con eso, porque hay un esperable deterioro y bueno, hay que considerarlo. En la medida en que no tienen otro tipo de manifestaciones clínicas los pacientes y no se asocian con retención de líquido, hipertensión, hipervolemia, en las demás, o sea, es prácticamente una alteración de laboratorio propia, y así se las denomina.